pusimos protegidos por su sangre, protegidos por la sangre. Y yo quise recordarnos esto. Hemos hablado mucho, hemos predicado mucho sobre el poder de la sangre, pero usted tiene que entender que esto es continuo, es de continuo. Usted tiene que caminar seguro y en bendición. La sangre que una vez derramó, dice la Biblia, que antes de Jesucristo se hacían muchos sacrificios solamente para el perdón de los pecados y la consagración de algunos en algunas ocasiones. Pero con la venida de Jesús dijo: un solo sacrificio de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de seguir haciendo más sacrificios, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos era suficiente para justificarnos en un tiempo y en un lugar determinado, cuánto más la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará, allanará el camino y nos dará entrada al lugar santísimo. Y yo quise recordar esto porque usted y yo debemos entender que es el sello de la palabra de Dios. Se selló con sangre, con la sangre de Jesucristo, para que usted y yo podamos creerlo, mantenerlo y caminar en esa bendición. Y atrévase, acuérdese, ya no tiene usted que hablar de suerte, no tiene que hablar de brujería, hechicería. ¿Sabe qué? Mire, aquí opera el viejo adagio de: soy espejo y me reflejo. ¿Ah? Es verdad. Mire, si alguien atenta algo contra usted, pues ore por él. ¿No dice la Biblia eso? Ore por ellos, porque se les regresa. Ellos son los que sufrirán las consecuencias. Si alguien se atreve a maldecirlo a usted, a desearle un mal, está llamando para sí la maldición. Entonces usted ni yo necesitamos hacer nada, solo caminar bajo la cobertura de la palabra de Dios y cubiertos en la sangre del Cordero. Y eso sucedió cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cada vez que la confiese, pues está recordando y está llenándose de fe usted mismo. No es que tengamos que estar aplicando la sangre a cada rato. No, nos recordamos. Solo lo recordamos para saber quiénes somos y en dónde andamos, ¿verdad? Por eso este año va a ser un año de bendición, porque no va a haber nada que nos impida cumplir el propósito del Señor. Vamos a la palabra en Éxodo capítulo 12, versos del 21 al 24. Adelante, por favor. Dice la Biblia: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Usted se acuerda que esta es la última plaga que iba a venir sobre el pueblo de Egipto, y les da una instrucción: traigan un cordero de un año del rebaño, y enciérrense por familias y sacrifiquen el cordero. Y de la sangre, cuando el cordero sea sacrificado, de la sangre que van a recoger en un lebrillo, y con unas ramas de hisopo van a untar el dintel y los postes de sus puertas. Vamos ahí, al adelante, por favor. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quiero decirle algo. Son instrucciones tan claras de parte de Dios, muy entendibles. Y en ese momento Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes no pueden enfrentar al espíritu de la muerte. Cualquiera que salga de su casa va a morir. No hay otra. Cualquiera que salga va a morir. No pueden salir de su casa. Ese día se van a encerrar ahí. Y esto simboliza que usted no se salga de la cobertura de Cristo, que se mantenga. ¿Cómo sé que estoy en la cobertura, que estoy cubierto? Cuando estoy caminando en la búsqueda de Dios, cuando estoy aprendiendo sus mandamientos y poniéndolos por obra, cuando estoy considerando la condición que la Biblia dice que yo tengo como hijo de Dios, cubierto por la sangre del Cordero. Eso es lo que el Señor quiere. No salgas de esto, no te salgas de ahí, porque la bendición, como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, y pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi bendición, la bendición de usted, la seguridad, la confianza, la paz, vienen del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gracias a Dios. Y dice: y untad el dintel, déjame ahí un poquito, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quiero hacer hincapié en esto, porque usted va a ver que sí hubo alguien que salió de las puertas, ¿verdad? Y usted va a entender que ese trabajo y que ese privilegio y solo lo podía hacer nuestro amado y bendito Salvador. Él es el que quiso, el que tenía, el que podía hacerlo. Ninguno de nosotros, pero solamente Él. Y la instrucción para todo el pueblo de Israel fue: no salgan, quédense adentro, coman el cordero, disfrútenlo. Después de haber untado con la sangre del cordero el dintel y los 2 postes de la casa. Adelante, por favor. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Amado hermano, no nos podemos descuidar. Es un mandamiento para siempre mantenernos protegidos por la sangre del cordero, caminando en bendición, sabiendo que el Señor dice: contra mi pueblo no va a haber nada que les afecte, porque yo les he dado fuerzas como las del búfalo, como cantábamos esta alabanza, ¿eh? Y el profeta Balaam, cuando entramos al estudio de este hombre que insistió en querer maldecir al pueblo de Israel, al final tuvo una tragedia, un final desastroso este hombre, porque insistió y Dios no le permitió que prosperara ningún conjuro, ninguna palabra de maldición en contra de su pueblo. Y él lo reconoció y dijo: contra ese pueblo no hay nada que se pueda hacer. Dios ha decidido bendecirlos y ellos son como leones y como búfalos, tienen fuerzas, ¿verdad? Porque es el Señor el que está con ellos. Adelante, por favor. Dios nos quiere proteger y nos da sus consejos. El primer consejo es: no se salga de la cobertura, amado hermano, al contrario, comprométase más. Tenemos células donde usted puede ser instruido de manera personal, su familia. Oiga, ¿no sabe usted qué hermoso y qué bendición tan grande es toda la familia buscando al Señor? ¿Ah? Toda la familia es motivados ahí, 1 hora durante la semana. Esto es extraordinario y no sabemos, y es tan grande la bendición que esto es estar dentro de la cobertura y de la protección. Estamos ahí guardados, caminando bajo la cobertura y protección de Dios. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sabe qué? Ahora ya no hay nada. Jesucristo ya salió, Él ya pagó el precio y nos ha dado su preciosa sangre para proteger y cubrirnos de todo eso. Adelante, por favor. En Éxodo 12, verso 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Quise, este verso es muy importante porque ¿cómo le hacemos? Usted sabe que por ahí hay algunos grupos que hoy le venden el agua del Mar Muerto, la arena van aquí a Cihuatanejo y dicen que es del Mar Muerto de Israel, ¿ah? Las estillitas de la cruz de Cristo, no, hombre, que estillitas, ya no hay nada, ¿ah? Amados hermanos, acuérdense que todo es por fe. Todo es por fe. Cuando Dios dice que tomaron unas ramas de hisopo
y ungieronlas con la sangre, el dintel y los postes, no es más que la declaración de usted y la fe en su corazón de que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y cuando usted lo declara, yo estoy cubierto contra el espectro de la muerte. No hay agüero, ni hechicero, ni conjuro, nada me afecta. Porque el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, está de nuestro lado. Y la palabra de Dios dice que cuando el ángel de la muerte venía, es la última plaga de Egipto, usted sabe, lo conoce, murieron todos los primogénitos, desde el mayor hasta el menor y aún de los animales. Había un clamor y una desgracia tremenda en Egipto. Fue cuando dijeron ya que se vayan, y los llenaron de bendiciones, ¿verdad? Y el pueblo de Israel protegido por la sangre de Jesucristo. Cuando usted declara con su boca, cuando usted lo confirma, cuando usted dice mi casa, mi corazón, yo aplico esa sangre en mi corazón, no va a ser afectado en el dintel y los postes de mi corazón, pero también el dintel y los postes de mi casa. Esa es la declaración de fe. ¿Y por qué lo hacemos de continuo? Para crecer en fe. No es que necesitemos hacerlo muy seguido, pero si algo viene, si la duda viene y toca la puerta de su corazón, si la incredulidad de repente, si viene el temor, entonces usted recuerde que usted está protegido por la sangre del Cordero, y el espectro de la muerte y cualquier conjuro y cualquier maldición no pueden tocarle a usted. No se puede. No puede usted dar entrada, no puede permitir que venga el temor y lo acose, ¿verdad? Usted está guardado y protegido por la sangre del Cordero. Adelante, por favor. Dios dijo al pueblo de Israel que los estaba librando de la calamidad que venía sobre la tierra. En realidad el pueblo de Israel ni siquiera se imaginaba los enemigos que les acechaban, las cosas que estaban por venir. Es lo mismo con nosotros, amado. Ni siquiera, pero ¿sabe qué? Ni usted, ni yo, ni el pueblo de Israel en esa época tenían que preocuparse. No tenían que preocuparse. Se preocupaban por andar en los mandamientos y en los estatutos del Señor. Eso sí era nuestra preocupación. Como ahora nos preocupamos por andar en los caminos del Señor. Eso es nuestra prioridad. Y de lo demás, del porvenir, no tenemos problema, porque Dios está advirtiéndonos y nos defiende. Adelante, como ahorita nos hablaba Anita. Mire, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Amado, era suficiente con pertenecer a un pueblo, el pueblo de Dios. Yo sé que aquí muchos de nosotros nos falta, y que algunos batallamos con algunas áreas de nuestra vida, pero si usted se mantiene, el Espíritu Santo de Dios y el poder de su palabra van a cumplir el propósito por el cual Dios los ha enviado. Si usted se mantiene firme, buscando del Señor, este año va a ser un año de conquista. Yo sé que algunos todavía batallan y sienten los jalones de la carne, y hablamos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y estamos ahí luchando contra eso, ¿verdad?, que no queremos hacer, y sin embargo lo hacemos. Pero le voy a decir que si usted se sigue manteniendo, buscando de la presencia del Señor, Dios le dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Habla de muchas circunstancias que traían pues sufrimiento para el pueblo de Dios, pero vino Dios, trajo su palabra a través de su siervo Moisés y nos declaró: yo los sacaré de las tareas pesadas, yo los libraré de la mano de Faraón, yo los libraré de la esclavitud de Egipto. Y esto era la promesa de un Dios todopoderoso, eterno, que hasta el día de hoy sigue manteniendo firme su palabra.
para nosotros. Y fíjese, ni siquiera es por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que su Hijo amado Jesús hizo un día por todos nosotros. Cuando el Señor voltea y nos ve a nosotros, y usted y yo pues queremos agradar al Señor, sin que Jesús está sentado a la derecha del Padre, así dice la Biblia, ¿verdad? Ahí está sentado a la diestra del poder de Dios. Y cuando usted se presenta en una oración y le dice: Dios, ayúdame, Señor, y el diablo por un lado como acusador, y el diablo dice: no, Dios, tú no puedes bendecir a este porque mira, ha hecho esto y ha hecho esto, y no merece que lo escuches y no merece que lo oigas. Pero como Jesús está a la diestra y es nuestro abogado, y un abogado bueno, incorruptible, que no pierde ni una, entonces se levanta de su trono y dice: él o ella es digno de que lo escuches y que le concedas lo que pide, porque yo di mi vida por él y derramé mi sangre por ella. Y entonces la bendición es incuestionable. No hay nada ni nadie que la pueda detener. La bendición viene sobre nosotros por eso que hizo Jesús. Adelante, por favor. Solo Jesucristo podía desafiar al espíritu de muerte que venía sobre el mundo. En Juan capítulo 2, verso 19 y el capítulo 10, verso 11, adelante, por favor. Dice la Biblia: y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No hubo nadie lo podía hacer. Jesús lo estaba diciendo. Y cuando él habló de esto, ellos, por no entenderlo, pensaron que hablaba del templo físico. Y decía: les llevó a nuestros padres 40 años en edificar este templo, y tú dices que lo destruyamos y en 3 días lo levantas. Pero él hablaba de su templo, del cuerpo de él. 3 días y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba asegurando que él iba a enfrentar ese espíritu de muerte y lo iba a vencer, y en 3 días iba a mostrarle al mundo que solo Jesucristo tenía poder sobre el imperio de la muerte. Solo Jesús podía vencerlo. Cuando la advertencia de Dios a nosotros fue: no salgan de sus casas, cúbranse con la sangre del Cordero, pónganla en el dintel y en los postes de su puerta, y ustedes manténganse adentro para que no los toque y no les afecte. Y eso es lo que hacemos cuando caminamos en bendición, cuando estamos caminando bajo la protección y la cobertura de nuestro Dios. La sangre de Jesús nos está guardando y protegiendo. Pero Jesús tenía que enfrentar esto. Él lo advirtió. En el verso 11 de Juan 10 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante dice la palabra de Dios: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De manera que cuando Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, pues está diciendo que no fueron los soldados ahí que lo agarraron y lo maltrataron, que ni siquiera el gobernador Pilatos ni los judíos tenían poder. Jesús en una ocasión dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a mis súbditos y ellos pelearían por mí. Pero yo vine para cumplir un propósito, y era el propósito. Entonces no es que la gente ha tenido poder, haya tenido facultades, ¿verdad? Pero él decía: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Adelante, por favor. Solo Jesús podía salir fuera de la puerta y vencer al enemigo. En Hebreos capítulo 13, versículo 12, acuérdense que en el libro de Éxodo el Señor había dado una orden al pueblo: no salgan de la puerta, no salgan ustedes, quédense adentro, cúbranse con la sangre de Cristo. Pero porque había alguien, porque si salen van a morir. Y solo Jesús tenía poder para salir, porque Él tenía poder para poner su vida, sufrir la muerte
y volverla a tomar. Y entonces eso nos garantiza a nosotros la victoria. Eso nos garantiza a cada uno de nosotros que este año 2017 vamos a tener un año de victoria, un año de conquista, un año de bendición. Amén. Dice, vamos a la palabra, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció, ¿qué dice? ¿Todos qué dice? Fuera de la puerta. Cuando la instrucción de parte de Dios era para usted y para mí, ustedes no salgan, porque va a haber alguien que sí salga y que sí sufra las consecuencias, que fue Jesús, pero solo Él tiene poder para tomar, para ponerla y para volverla a tomar, y de esa manera darnos a nosotros la victoria, hermano. Jesús destruyó el espíritu de muerte, lo venció. Dice la Biblia que Él bajó hasta lo profundo del Seol y le arrebató las llaves de autoridad y de poder al diablo, ¿verdad? Venciendo y triunfando sobre él y despojándolos, les arrebató las llaves de la vida y de la muerte. Por eso ahora, cuando usted y yo entendemos, cuando conocemos y aplicamos el poder de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, entonces podemos caminar seguros. Y entonces estamos entrando en un año donde está garantizada la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios. Denle un aplauso al Rey, amén. Terminamos. Yo quiero decirle que usted tiene que entender que este año tiene que ser un año de bendición, un año de lograr metas, alcanzar propósitos. Tuve una pequeña plática con algunos jóvenes y yo les decía, tienen que tener metas en este año, tienen que proponerse alcanzar sueños en el nombre de Jesucristo. Es un año de oportunidades para hacerlo, ¿verdad? Y en medio de todo lo que el mundo habla y de las situaciones que se están gestando, ¿sabe qué? Para nosotros va a ser un año de conquista. Amén. ¿Y por qué tan seguros? Pues porque estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Amén. Gracias. ¿Cómo romper las ataduras que hay en nuestra vida para tener una buena relación con el Padre? Si lo único que nos justifica es la sangre del Cordero, no es más que declarando que la sangre del Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, está puesta sobre el dintel de nuestro corazón, sobre los postes de nuestro corazón, y también sobre el dintel y los postes de nuestra casa. Y cuando usted lo declara, es como tomar las ramas de hisopo y ungir y pintar. Y si usted ya lo ha hecho en algún tiempo, esta palabra es para que usted lo recuerde y crezca en fe y sepa que usted es parte de un pueblo que está protegido y guardado por el poder de la palabra de Dios, y que podemos caminar seguros en este año 2017, porque ni siquiera es por nosotros, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y me gusta mucho ese versículo que dice: no hay conjuro ni agüero contra del pueblo del Señor. Si Dios los ha bendecido, no hay nadie que pueda revocar esa bendición. Nadie, no hay nada ni nadie. Y el Señor dice que no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, dice aquí el profeta. Dios cumplirá su palabra porque hemos creído, le hemos creído. Cuando el Señor voltea y lo ve a usted y usted clama por tener el favor de Dios, porque lo escuche de alguna manera en su necesidad, voltea el Padre y lo único que ve es la sangre de su Hijo amado Jesucristo.
y ante ella no hay nada que pueda detener, que pueda impedir que recibamos la bendición, la protección, la unción de parte del Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito? Le voy a invitar a que haga esta declaración conmigo nuevamente. Diga conmigo: no hay maldición en mí. Soy bendecido por la sangre de Cristo y por la palabra de mi Dios. Vamos a meternos un poquitito a la adoración y yo voy a pedirle que ahí usted, con sus propias palabras, usted declare que la sangre de Jesús está sobre el dintel de su corazón y los postes de su corazón. Que la sangre de Jesús está sobre el dintel de las puertas de su casa, sobre los postes. Ubíquese en la puerta principal y declárelo con su boca: este es el hisopo. El hisopo es la declaración que usted haga del poder de la sangre de Jesús para cubrir su casa y cubrir su corazón y poder caminar este año en bendición, seguros, protegidos y guardados por la sangre del Cordero.